Bueno, pues me llamo Rafa Rincón. Mi paso por Ecler comenzó en 1998 de manera pues, inesperada. Fue a través de un amigo que trabajaba aquí, ya, que formaba parte de la empresa, y me recomendó hacer un mantenimiento en las antiguas instalaciones que tenía Ecler en Pérez Galdós, ya que yo trabajaba en una fábrica de mantenimiento. Y bueno, pues vine, hice las tareas que me asignaron. Y entonces fue cuando el jefe de producción, que en ese momento era Goyo, me ofreció la oportunidad de quedarme aquí a trabajar durante un tiempo en embalaje. A lo largo de los años que estuve aquí, pues tuve la oportunidad de pasar por diferentes departamentos, como mecánica, expediciones, serigrafía, incluso en ocasiones también trabajé en fábrica, a pesar de no tener ni idea, pero bueno, trabajé en fábrica. Tras 3 años me ofrecieron un puesto fijo en embalaje, donde comencé aquí. Y bueno, pues posteriormente se abrió un departamento nuevo que no había existido en Ecler, que inicialmente le asignaron a un compañero de serigrafía. Y bueno, cuando mi compañero inició su marcha, pues me quedé yo. Y desde ese momento pues estoy de responsable en mecánica y en serigrafía. Pues uno de los momentos más difíciles que yo he pasado aquí en Ecler fue el momento ese de la crisis que pasamos aquí, y hubo varios ERES aquí en la empresa, y bueno, se despidieron a varios de los compañeros que se tuvieron que ir por las circunstancias que había. Y bueno, yo lo pasé mal porque llevaban aquí conmigo desde el principio y los consideraba casi como una familia. También se han pasado momentos buenos, como cuando los inversores compraron la empresa. Ese momento pues marcó un punto positivo y renovador para nosotros. Yo lo miro a Ecler hoy mismo con mucho optimismo. Estoy convencido de que la empresa va a tener muchísimo futuro, y todo lleno de nuevos retos, crecimientos, oportunidades. Bueno, y yo he sido testigo de eso, de su evolución, la dedicación de todas las personas que estamos aquí, que hemos formado parte de esta familia, y espero que sigamos cosechando muchos éxitos.